O sea, si vamos más bien a la definición de robot como tal, de individualizarlo a una máquina que está para servir a la persona de alguna manera, en algún aspecto. Hay celebridades que han comprado humanoides y los tienen en sus casas. Y si me hubieses preguntado 20 años atrás, posiblemente te haya dicho, ¿cómo vas a pensar que una máquina puede tener sentimientos? O sea, no estamos en que las máquinas generen conciencia propia todavía. Se viene el fin del mundo, no para nada. Miguel Andrés Solís Cid es ingeniero electrónico de la Universidad Federico Santa María. Además es magíster en ciencias de la ingeniería electrónica y tiene un doctorado en informática. Es académico y director de la carrera de ingeniería en automatización y robótica en la Universidad Andrés Bello. Hasta el 2024 ha sido presidente de la ONG Centro de Innovación y Robótica acá en Chile. Y ahora, en el 2025, asume una nueva presidencia, esta vez en una entidad internacional que es la IEEE, en el capítulo de Chile. Con él hablamos cómo la robótica trasciende el ámbito industrial y académico para convertirse en una herramienta que resuelve desafíos de la vida cotidiana y a través de distintas aplicaciones prácticas. Entonces ahora vamos al episodio. Le preguntamos a Miguel desde su testimonio cómo fue pasar de la ingeniería electrónica a una ciencia tan vanguardista como la robótica. Vamos a ver. Sí, bueno, la verdad es que desde mi época de formación en pregrado, desde que estaba estudiando en la universidad, es que me fui motivando por participar en actividades extracurriculares. Siempre tuve como el bichito de ir participando en todas las oportunidades que se me daban para complementar aspectos no solamente técnicos, sino que también como de gestión de proyectos, por ejemplo. Me uní a una iniciativa estudiantil que entonces se llamaba Centro de Robótica, después pasó a llamarse Innovación y Robótica Estudiantil dentro de la Universidad Santa María. Y ahí fui gestando junto con otros estudiantes algunos proyectos. Yo esa iniciativa no la fundé, de hecho yo me uní y ya estaba creada por otros estudiantes más antiguos. Y lo interesante de esa iniciativa era que se iba autosustentando con los mismos alumnos. Entonces los mismos alumnos eran quienes iban buscando financiamiento, iban postulando fondos concursables, y todas esas son herramientas que nos han servido a cada uno en nuestras etapas laborales. Hay personas que se dedicaron a la academia como yo, otros que se dedicaron a la industria, y seguimos colaborando en entidades como por ejemplo esa ONG, el Centro de Innovación y Robótica, que está constituido bajo el alero de la Municipalidad del Paraíso, como una persona jurídica independiente, y nos dedicamos ahí a apoyar actividades de ciertas ramas estudiantiles que están interesadas en hacer desarrollos orientados a la robótica. Y por otro lado también, junto con participar como voluntario en esta asociación, me he ido también incorporando a otra ONG que es IEEE, donde empecé justamente desde el 1 de enero como presidente por el periodo 2025-2026. Aunque esa asociación es un poco más transversal, es de ingeniería eléctrica y electrónica en general, más que orientada solo a robótica. Y entiendo que es mucho más antigua también esa entidad. De hecho, sí, es una asociación más bien mundial que se funda por ahí en 1884 con grandes próceres como Graham Bell, por ejemplo. Ya. O Y sea, es, tiene más de 100 años, partida, tiene sí, más de un tiene siglo. 140 años. Bueno, en este sentido yo quiero preguntarte, Miguel, y muchas personas quizás que están escuchando hoy día, A eh, todo esto, entre paréntesis, sí, solo para aclarar, bueno, al ser una asociación mundial, sí, yo no asumí la presidencia de la asociación mundial, asumí solamente la presidencia del capítulo de del Chile, capítulo de Chile, sí, Chile correcto. Centro. Bueno, y fíjate que siendo un elemento tan importante el pensar en la robótica, en lo que esto implica para el desarrollo, para la tecnología, cómo de algún modo toda la tecnología pretende y viene a ayudar al ser humano. ¿Qué es la robótica, en definitiva? Para que todos podamos entender y situarnos en la misma página, porque uno se imagina como estos entes mecánicos, cibernéticos, pero ¿cómo se define la robótica? O sea, si vamos más bien a la definición de robot como tal, podemos finalmente individualizarlo a una máquina que está para servir a la persona de alguna manera, en algún aspecto. Ahora, ¿en qué aspecto? Entonces tenemos que ya orientarlo a una aplicación específica, y en particular de hecho, podemos distinguir varias áreas. Y bueno, dentro de primero podemos distinguir lo que es robótica, automatización, que no es exactamente lo mismo, por ejemplo, o mecatrónica. De pronto son conceptos que a veces se usan de manera indistinta, pero tienen ciertas sutilezas en cuanto a la definición como tal.
De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son esas áreas que podemos identificar dentro de lo que es la robótica? Pues yo veo que va a depender de la aplicación. Está lo industrial, qué sé yo, la salud, lo doméstico. Claro, bueno, en cuanto a estos conceptos que mencionaba, en sistemas mecatrónicos tenemos básicamente la integración o la fusión de mecánica con electrónica con informática, Ya. en donde no necesariamente podemos tener un robot como lo imaginamos, quizás con extremidades, por ejemplo, con piernas o con ruedas, sino que posiblemente puede ser un proceso automático, y quizás incluso integrando tecnologías de otras áreas como energías renovables también. Como más estático, quizás, lo mecatrónico, más. Claro, claro, de manera más general, no necesariamente lo que nosotros conocemos como robot. Ahora, en sistemas automáticos, en automatización, por otro lado, no necesariamente vamos a tener algo físico. Podríamos tener sistemas RPA, por ejemplo, que son de automatización de procesos, en donde pueden haber procesos informáticos. Entonces, no necesariamente en automatización vamos a tener siempre un sistema físico. Pero por lo general, en los sistemas de automatización y en especial en automatización industrial, que es donde, por ejemplo, se enfoca la carrera que dirijo, Ya. más bien se enfoca en procesos que nos encontramos en la industria. Puede ser industria minera, puede ser industria de la logística. eh, Productiva, ensamblaje, partes y piezas, claro. qué sé yo, repuesto o embalaje, quizás, también. Justamente, aquí de hecho en el plano nacional, dentro de las grandes áreas de aplicación, tenemos justamente el sector minero, sector de retail, por ejemplo. Y dentro de robótica podemos también encontrar subáreas. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, robótica industrial, que es donde también se enfoca mi carrera. Mi carrera es ingeniería en automatización y robótica, Mm. pero es principalmente enfocado en automatización industrial y robótica industrial. Ok. Pero así como tenemos robótica industrial, que trata básicamente de manipuladores de brazos industriales que son capaces de manejar altas cargas, por ejemplo, sacos, cajas, o embalar grandes paquetes, o soldar, por ejemplo, máquinas, ensamblar partes. Eh, También tenemos, por ejemplo, la robótica de servicios, tenemos la robótica de enjambres, por ejemplo, cómo se coordinan distintos agentes para lograr una tarea común. Correcto. Y cuando pensamos en la robótica de servicios, se me abre un campo de un montón de posibilidades, desde esto que un poco quizás es lo que más llama la atención para muchas personas hoy día, que vemos que también hay robots que están orientados al servicio en las casas, en lo doméstico, como el home service, donde hay un ente, vamos a decir, que a lo mejor sí tiene extremidades y que puede ayudar en labores de la casa, desde, no sé, recoger las cosas, quizás ayudar en la limpieza, cocinar. Sí. ¿Es real eso? ¿Está pasando? O sea, ¿Estamos viendo ese tipo de robots hoy eso día? está pasando, pero sí hay que, igual por lo menos por ahora, porque de todas maneras siempre la tendencia es ir hacia el avance. Por lo tanto, por ejemplo, haciendo un paralelo, en una analogía, en las primeras versiones, por ejemplo, de ChatGPT, de pronto que si bien después quizás podemos hablar de cómo se puede integrar este tipo de tecnologías con robótica, Ya. pero estoy solamente haciendo un paralelo respecto a que las primeras versiones de ChatGPT, por ejemplo, quizás eran bastante básicas en cuanto a sus predicciones y cada vez se ha ido refinando un poco más. En sí también el desarrollo en robótica se va cada vez mejorando en los distintos aspectos involucrados, en cuanto a la informática, por ejemplo, en cuanto a los algoritmos que se implementan para el aprendizaje, en cuanto a la electrónica, en cuanto a las tarjetas electrónicas que incorporan estos robots para poder hacer procesamientos más rápidos, Mm. y en cuanto a la mecánica, por ejemplo, en cuanto a también cuál es el diseño estructural que tienen para aprovechar al máximo la eficiencia en el consumo energético. De acuerdo. Y en ese sentido, pensando en que debe ser más eficiente en el consumo energético, también estos desarrollos, cuando se integren, me imagino yo, no puedo dejar de pensar en las distintas etapas que ha ido teniendo el desarrollo de la inteligencia artificial, comenzando con lo intuitivo, cuando uno buscaba en Google, o sigue buscando, por supuesto, y estaba en una fase intuitiva, después pasamos a la inteligencia artificial generativa, y hoy día se está viendo que viene una era de la inteligencia
artificial operativa, vale decir, pasando a la acción, a hacer cosas, a tomar decisiones, al autoaprendizaje, ¿es así que realmente va avanzando en etapas? En los sistemas de robótica es donde se puede apreciar de manera más directa ese enfoque operativo, porque más bien cuando el sistema va aprendiendo, en los sistemas robóticos, por ejemplo, hoy en día es usual ver que aprenden por imitación. Hay un área que se llama aprendizaje por imitación. Entonces, en ese aprendizaje por imitación también se involucran varias tareas, como por ejemplo el procesamiento digital de imágenes. Y eso también me refiero a que va constructivamente avanzando, porque por supuesto que hace algún tiempo ya hay algoritmos que son capaces de procesar imágenes. Entonces ahora, ¿cómo usamos esas imágenes para aprender algo en una capa superior? Entonces ahora, ¿cómo usamos esas imágenes para aprender la acción que esa persona está realizando y poder replicarla o quizás incluso hacerla mejor en alguna métrica? Y ahí digo alguna métrica porque entonces siempre quizás puede ser subjetivo el mejor. ¿Cómo lo hace mejor? Claro. Lo hace más rápido, pero quizás no lo hace tan preciso, o quizás lo hace muy preciso, pero lo hace muy lento. De acuerdo. Ahora, también como para cerrar un poco la idea de, por ejemplo, que hoy en día hay celebridades que han comprado humanoides y los tienen en sus casas, eh, más bien están enfocados en algunas aplicaciones específicas. Entonces, por ejemplo, puede ser que un humanoide pueda planchar ropa, puede ser que sea capaz de hacerte un huevo, pero no necesariamente, como está programado para manipular huevos, no necesariamente va a manipular inmediatamente otro material. Claro, pero yo he visto que lo que al menos se anuncia que viene es que estos humanoides que tienen motricidad fina, vamos a decir, no sé cómo se dice, pero que son capaces de tomar un huevo sin romperlo o lavar copas de cristal delicadas, en fin, y esa precisión está siempre intentando mejorar. Y cuando tú me dices que están hoy día los sistemas que aprenden por imitación, realmente no deja de volarme la mente, porque el aprender imitando para mejorar va a implicar que quizás están observando, y el observar implica también detectar ciertas cosas. Yo entiendo que hay todavía, o sea, que hay hoy día sistemas robóticos que son capaces de identificar gestos, lenguaje no verbal quizás de una persona, y eso podría llevarlos a interpretar emociones. Y de ser así, pudiéramos también imaginar que no falta mucho para que existan robots que puedan ser empáticos o que puedan entenderte lo que te está pasando y a lo mejor darte algún consejo. No sé si estoy hablando una voladura o es real. Es real, o sea, hay ya desde hace un par de décadas por lo menos, hay algoritmos que se dedican a la detección de sentimientos. Entonces, son algoritmos que si bien en un principio no se veían en un robot, y se veían quizás en un computador donde está la webcam activada y iba capturando las imágenes y te va apareciendo un cuadro verde donde te indicas la probabilidad de que estés triste, de que estés feliz. Eso ha ido cada vez mejorando y hoy en día es posible, por ejemplo, en robótica social, encontrar robots de compañía que son capaces de detectar el estado de ánimo de una persona y poder entonces tratar de subirle el ánimo, por ejemplo, justamente de acompañar a esta persona. Ahora, eso involucra también algunos aspectos, como por ejemplo que necesita un entrenamiento previo. Entonces, eso significa que para poder detectar que una persona esté triste, necesita ejemplos de cómo se ve esa persona triste. Claro. Y posiblemente, si es capaz de identificar correctamente cuando yo estoy triste, quizás mi tristeza yo no la expreso de la misma manera que la persona al lado. Entonces quizás con la persona al lado no va a tener la misma precisión en detectar su tristeza, por ejemplo. De acuerdo, entonces todos esos aprendizajes que tienen que ir haciendo estos sistemas, vamos a decir sistemas para ponernos también a tono un poco como es realmente el asunto, van a identificar la probabilidad de que estés triste, que estés alegre, o voy a decir otra cosa, quizás que estés eufórico, que estés enrabiado, o que puedas estar predispuesto a cometer algún acto que socialmente no sea aceptable.
Y es ahí donde quería preguntarte, entonces me imagino que así como van a haber sistemas, y hay sistemas de acompañamiento para el servicio de las personas, lo humano también, pudieran haber robots para la seguridad. O sea, si veo que alguien está vuelto loco y va a hacer algo, pudieran haber sistemas que tiendan a identificar esa conducta y ir a prevenirla, anularla. ¿Cómo Sí, hay para seguridad? yo diría que ahí hay al menos dos líneas que visualizo. Una es que, por ejemplo, aplica un poco el mismo concepto respecto al enfoque tradicional, respecto al enfoque que es el entrenamiento basado en experiencias previas, en donde y de hecho, por ejemplo, tengo algunos proyectos de título que he guiado de algunos estudiantes, y quizás los puedo mencionar. No sé, el Sí. estudiante, bueno, ya están titulados, Kevin Aguilera, que trabajó en un proyecto de traducción de lengua de señas. Wow. Entonces él hacía los gestos y le aparecía en la pantalla el mensaje traducido. Oh, qué bonito. Y hay otro estudiante titulado también, David González, que trabajó en un proyecto de identificación de situaciones de peligro de robo de mano armada. Eh, entonces, en el enfoque tradicional, que es en el cual usaron ellos para estos sistemas de aprendizaje, entrenan basado en datos previos, en experiencias previas. Entonces, por ejemplo, para el caso de detección de robo a mano armada, subió hartos videoclips donde teníamos como ejemplo, estos videos son asaltos y estos otros videos no son asaltos. Entonces después la máquina intenta predecir si un video nuevo que nunca antes visto será un asalto o no. De acuerdo. Pero en el otro enfoque que no es tan tradicional, sino que quizás un enfoque un poco más cognitivo, dentro de las áreas de las ciencias cognitivas y en este enfoque computacional en particular, hay una subárea que se llama lectura de intenciones. Entonces, hoy en día ya se está trabajando también en sistemas que aprenden, por ejemplo, a identificar la intención de una persona. Eso lo encuentro realmente, no sé, esto Miguel, también nos lleva a una reflexión filosófica que es bien de fondo y que tiene que ver con mucho de lo que estamos viendo en esta revolución vertiginosa de cambios tecnológicos cada vez más acelerada y que de alguna manera se precipita de una forma tal en la cual, como decimos acá, todos los días amanecemos desactualizados. Entonces, en ese orden de ideas, si una máquina es capaz de identificar una intencionalidad, yo tiendo a pensar que eso es una conducta bastante humana. Entonces, es humano, o sea, ¿podrán reemplazarnos realmente la pregunta eterna que siempre hacemos? ¿O qué es lo que realmente nos hace más humanos, crees tú, de acuerdo a tu experiencia y lo que has visto trabajando tan de cerca con con estos sistemas? Efectivamente, esa es una pregunta que yo diría, cada año es un poco más difícil de responder, porque y si me hubieses preguntado 20 años atrás, eh, posiblemente te haya dicho, ¿cómo vas a pensar que una máquina puede tener sentimientos? Pero si la estás programando para que pueda detectar sentimientos, hacer algo al respecto y de alguna manera, por ejemplo, quizás mostrar preocupación por otra persona, y quizás empezar a demostrar interés por que la máquina empieza a generar interés genuino. Y de hecho, por ejemplo, dentro de las ciencias cognitivas, dentro de lo que aplica en la intersección que es robótica cognitiva, además de lectura de intenciones, por ejemplo, hay otras subáreas como adquisición de lenguaje. Y por ejemplo está el tema de, 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 de lectura de intención y eh, Detectar quizás la conducta que está por realizarse perdón, motivación intrínseca. ya. Esa es otra área dentro de O sea, que el sistema tenga una... que la máquina, claro, que la máquina tenga una propia motivación interna por hacer cierta tarea o por realizar cierta acción. Entonces, por ejemplo, si esta máquina va generando motivación intrínseca o va generando interés propio por el bienestar de una persona, por ejemplo, entonces se me dificulta bastante en verdad poder diferenciar si es menos o más válido que otra persona que está sintiendo algo por otra persona.
¿De acuerdo? Pero, ¿sabes, Miguel? Esto que acabas de decir me parece de sumo relevante y me lleva a otra reflexión y a la vez pregunta, porque si una máquina, vamos a decirlo así, es capaz de ir generando a partir del aprendizaje, por imitación, por observación, entiende lo que son las emociones y es capaz de traducirlo eso en conducta y comportamientos concretos como ser empático, ser comprensivo, quizás dar un consejo, pero si además tiene una motivación intrínseca, vale decir que empieza a tomar decisiones para actuar de tal o cual manera, eso es muy bonito en un contexto positivo, donde es ayuda. Pero déjame ser mal pensado, déjame ponerme, no voy a decir conspiranoico, pero sí pensar qué pasa si esto cae en manos equivocadas o bien si esta máquina empieza a tener motivaciones intrínsecas que lo conduzcan al eterno debate filosófico sobre el bien y el mal y esa motivación realmente lo lleve a cometer actos que puedan salir del control humano, y ahí lo conecto con que hay, así como hay robots que se están desarrollando para la seguridad en las ciudades como policías, en fin, también hay aplicaciones militares de la robótica actual, en drones, tanques, perros, todas estas armas, verdaderas armas, herramientas. ¿Qué pasa si tienen motivaciones intrínsecas? Y ahí de repente alguien pudiera pensar si el robot se revela, como en la película Terminator de los años 80, no sé. O sea, ese es el típico temor que uno escucha, en verdad. Y de pronto, en mi percepción, el temor antes, hace algunas décadas, era si es que las máquinas nos iban a reemplazar y nos iban a quitar trabajo, por ejemplo. Entonces después, quizás con el paso de los años hasta ahora, todavía hay un poco de resquemor al respecto, pero se ha ido quitando un poco esa percepción colectiva y nos hemos ido convenciendo de que finalmente transforma trabajo más que quita trabajo. Correcto, y nos vienen a ayudar y Claro. transforman. Y ese temor se ha transformado de alguna manera en este otro temor de que las máquinas se rebelen ahora. Claro. Que venga la guerra entre los humanos y las máquinas, no sé, pero Eh, podrá a- pasar, o sea, tomando lo que decías tú de esto de la motivación intrínseca que pueda llegar a tener una máquina. Ahora justamente hasta el minuto, la verdad es que todavía no estamos ahí. O Ya, sea, no estamos en que las máquinas generen conciencia propia todavía. ya. Por el minuto, así como los humanoides, por ejemplo, pueden hacer tareas aisladas. Por ejemplo, tenemos humanoides de Boston Dynamics que tienen sistemas de locomoción espectaculares. O sea, hay un humanoide que puede hacer parkour, puede hacer más acrobacias que yo. Eh, eh, Tenemos otros humanoides que están dedicados como compañía, por ejemplo, a detectar sentimientos y a levantarle el ánimo a una persona, por ejemplo. Eh, Hay otros humanoides que están dedicados a manipular objetos dentro de la casa. En el área de cognición artificial están trabajando en algunas de estas aristas, como por ejemplo adquisición del lenguaje, por ejemplo motivación intrínseca, por ejemplo lectura de intenciones. Pero por el minuto no hay algo así como un sistema que integre todo esto y genere conciencia propia. mm. Quizás eventualmente, no sé, 40, 50 años más, si nos ponemos ya como imaginando futuros, quizás Sí, no distópicos, ojalá utópicos. sí, bien. eh, Pero imaginemos, claro, si nos ponemos volémonos. a imaginar, así en 50, 60 años más, posiblemente puedan haber máquinas que vayan generando conciencia propia, pero por el minuto al menos, el- 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 y escuchaba la semana pasada en un evento que hubo en Rancagua, de hecho, y ahí participé dentro del equipo de los coorganizadores, Sí, una escuela de verano en robótica cognitiva. mm, Y, y justamente uno de los expositores mencionaba que el propósito, más bien el espíritu que hay hoy en día, es más bien entender a través de estos sistemas cómo son los mecanismos de cognición en la persona, más que tratar de mejorarlos o aumentarlos. Es como tratar de entender y quizás posiblemente tomar acciones que podamos aplicar sobre las personas. de acuerdo. Pero también en esa mirada tú me contabas antes de iniciar el programa fuera de cámara que hay un desafío importante o hay una reflexión en torno al 2050, donde también los robots, hay algunos que están preparándose para actividades deportivas, voy a decirlo así. O sea, ya hay robots que juegan al ping-pong o al tenis de manera bastante perfecta, te diría. Sí, ¿Cómo? justamente mencionaba ahí el 2050 como un año clave, un año hito, al menos
en deportes de robots, en deporte robótico, por la RoboCup, la competencia de fútbol robótico. Y O sea, esa un equipo de iniciativa, fútbol de puros robots que jueguen entre sí. claro, pero el desafío es que para el 2050 este equipo de robots sea capaz de jugar y posiblemente quizás vencer al último equipo de humanos que haya ganado el último mundial de fútbol. Wow. Eh, Ahora, déjame decirte que al menos con la velocidad que yo veo que todo está pasando, y no sé si me equivoqué, pero el 2050, 25 años más, no sé, algo me dice que va a ser antes. yo de pronto, no sé si quizás tanto antes, Ya. igual yo creo que Falta, dices tú, todavía sí, hay harto terreno que yo diría que recorrer. falta un poco, pero de pronto igual va al menos respecto a la hoja de ruta que yo vi hace un tiempo en esa competencia, va al menos de acuerdo a lo planeado, porque esta Mm, competencia nace por ahí como el 97, el 1997, y es mundial, cada año se organiza cada año, anualmente, en un país distinto. Y, por ejemplo, tenía como hito que para el 2015 más o menos, había un equipo de robots que tenía que jugar contra el equipo organizador de la competencia. mm. Entonces así se van poniendo hitos y, por ejemplo, para el 2030 creo, tienen que jugar contra un equipo amateur. Para el 2040 contra un equipo ya de división un Ya, poquito más profesional, ya. pero no los mundiales. El 50 ya sería contra el campeón del mundo, Sí. que ya va a ser Y, y- superado. y justamente Wow. en esa competencia, de hecho, también se van enfocando en distintas ligas. Hay distintas ligas que están enfocadas en cada una de las subáreas que están contempladas en el partido. Porque, por ejemplo, un tema es la coordinación del equipo. Entonces hay una liga que está dedicada a la inteligencia del equipo, a la estrategia. Mm, Hay otra liga que está dedicada a los humanoides, de cómo se mueven dentro de la cancha y cómo patean la pelota. mm. Hay otra liga que está dedicada a atajar penales, por ejemplo. Entonces, justamente después la idea es ir fusionando estas ligas e ir avanzando ya hacia una liga única. De acuerdo, yo creo que el tema del campo del entretenimiento, lo deportivo, digamos, como espectáculo, sin duda que también es un campo, y hay muchos subáreas y campos que van a venir. Por ejemplo, en el mismo deporte, como lo último para mencionar, los deportes de lucha, de golpes, de contacto, como se llama, quizás vamos a ver peleas de robots más que de personas, donde hay algunos que discrepan que hayan personas golpeándose el cráneo porque hay daño. Entonces, pero el espectáculo de algún modo sí sigue, y en 100 años más alguien va a decir, oye, antes las personas directamente se golpeaban y se hacían daño físico, no sé, se me ocurrió eso. Hoy en día, de pronto, igual yo he visto que de repente está un poco dividida ahí Mm, la atención sobre las batallas de robots, pero ya. hoy en día en algunas partes del mundo se hacen de hecho competencias que son los battlebots, Ah, sí, las batallas de robots. claro. Por el momento entiendo que la mayoría de estas son teleoperadas. O sea, cada equipo tiene un Tiene un mando, joystick, un claro. joystick y tiene distintas armas, por ejemplo, un lanzallamas, una sierra o algo para destruir a la otra máquina. De acuerdo. Pero claro, eventualmente podría ir avanzando hacia... Ahora, bueno, mira, más allá también de todas estas aplicaciones, porque en realidad son tantas las cosas que uno ve. Yo me estaba haciendo la pregunta, Miguel, a veces uno cree que todo esto está como en ese mundo desarrollado, no sé, uno piensa en Estados Unidos, Europa, Japón, que están allá sucediendo las cosas, allá están impulsando los cambios, allá podemos ver a lo mejor un androide, pero realmente también acá en nuestro país, en Chile y en nuestra región latinoamericana, hay profesionales cada vez que están en formación, hay hallazgos, hay también aportes que se pueden hacer en ferias científicas. ¿En qué estamos hoy día en Chile en cuanto al desarrollo de la robótica y el de estas tecnologías que son más avanzadas para también contribuir a ese futuro Yo diría que tecnológico? no estamos para nada mal posicionados. O A sea, ver. en particular, dependiendo de la área como tal, como por ejemplo robótica social, de pronto está un poco más avanzada en Japón. Robótica industrial, de pronto quizás Europa, por ejemplo, dentro de los países que manejan las marcas más conocidas como KUKA, Mm, eh, que es una empresa líder en manipuladores en brazos industriales. Pero en materia nacional, por ejemplo, hay profesores en la academia que son bastante reconocidos en el área.
Hay profesores de la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, que han hecho grandes emprendimientos también en torno al área, y también que son reconocidos por sus temas de investigación propios, De como por acuerdo. ejemplo en aplicaciones para la minería. eh, Ahí estamos bien en aplicaciones también para la minería. ¿Y cómo estamos, por ejemplo, o qué está pasando a nivel de lo que es el área de la salud? Cuando uno piensa que hoy día un robot también es capaz de hacer una cirugía de precisión o quizás llevar a cabo un tratamiento o un procedimiento quirúrgico que permita mejorarle la vida y el bienestar a las personas. en particular, dependiendo, porque hay también distintos tipos de desarrollo. Tenemos, por ejemplo, incluso en otro país, vi en algún minuto un desarrollo que orientado a controlar bacterias, como que fueran enjambres de nanobots, pero no eran máquinas, sino que eran bacterias solamente. La persona se tomaba una especie de cápsula, se liberaban las bacterias y después la persona se metía dentro una de estas máquinas como para hacerse un escáner, y se controlaban estas bacterias como que fueran máquinas. Wow. Eh, pero por ejemplo, estas máquinas que nos permiten operar, estos robots de operación como el Da Vinci, no es que opera automático, la verdad, No, pero porque requiere el operador humano, pero otorga mucha mayor precisión porque básicamente el operador puede manejar con mucha mayor precisión la aguja, por ejemplo. claro. Entonces la mueve un poquito en el joystick y se mueve nanométricamente Claro, detrás hay un cirujano humano, un médico, un profesional que está a lo mejor utilizando esta herramienta que le contribuye a la precisión, claro. a que no haya error, que sea mucho más, sea una Y, aplicación mucho más sofisticada. sí, y entiendo que hay por lo menos un par de clínicas en Santiago que tienen esta máquina, por ejemplo. De acuerdo. Y también estaba pensando, Miguel, cuando hablaste esto de las bacterias, de la aplicación de robótica en un país como Chile, eh, que necesitamos desarrollar también la agricultura, la producción alimentaria en una región como la latinoamericana, que de alguna manera tenemos territorio, tenemos la fortaleza de poder generar alimentos, es decir, en la industria agrícola, como en la precisión, en el riego, los cultivos, en el control de esos campos. Justamente, ¿Hay desarrollos en ese sentido? sí, también. De hecho, en la industria agrícola yo diría que hay una gran cantidad de oportunidades, además de la minería. Por ejemplo, justamente en el monitoreo de cultivos, por ejemplo, en la automatización de procesos agrícolas. Y de hecho, sin ir más allá, hay un colega, por ejemplo, de la Católica del Norte. Después te puedo dar el contacto Sí. también si quieres, Sí, eventualmente para si está invitarlo. disponible para invitarlo. De hecho, trabajó conmigo también un tiempo acá en la Andrés Bello. Trabaja su tema de investigación es de obtención de electricidad. Partió sacando electricidad de hojas, de hojas de árboles. Wow. Y hoy en día su tema de investigación se centra en sacar electricidad en hortalizas, por ejemplo. Mira. Bueno, es un gran tema y un gran desafío que tenemos también nosotros como país y bueno, en general yo siempre tiendo a hablar de la región latinoamericana porque me siento muy hermanado con todos los países de nuestra región, donde quizás el presupuesto que están destinando los gobiernos y desafortunadamente muchas veces la política no ayuda mucho en investigación y desarrollo, es algo que todavía estamos al debe. ¿Tú lo crees así, Miguel, que falta realmente destinar más recursos en investigación y desarrollo para que podamos realmente dar un salto y un avance que pueda ser más importante y significativo para los tiempos que vienen? Yo creo que sí, pero yo creo que no es suficiente. O sea, porque por un lado, efectivamente, si nos comparamos con otros países, por ejemplo, de pronto un 1% de inversión en investigación está bajo comparado con otros países que dedican quizás 2%, 2 puntos algo. Entonces, efectivamente, aumentar el porcentaje de inversión en investigación, yo creo que es un camino. Pero por otro lado, no es solamente aumentar para adjudicar más proyectos, sino que eventualmente quizás, y ahí yo tampoco no tengo la respuesta clara en este minuto tampoco, quizás encontrar algún instrumento, alguna vía para que efectivamente se fomente la colaboración industria, academia, gobierno, y porque han existido intentos en algunos instrumentos de evaluación de acercar industria con academia, por ejemplo, postular a concursos en que la universidad postule junto a una empresa, la empresa dé un subsidio para esta postulación,
pero yo creo que falta quizás ahí un ajuste en ese triángulo de colaboración, gobierno, industria, academia. Totalmente, sobre todo en los factores que tienen que ver con la revisión también de los programas de educación, las mallas curriculares, también cómo incentivar esto en los más jóvenes, por qué no decirlo, en los niños, desde temprana edad, comprender de que aquí hay un campo que está desarrollándose a una velocidad tan extrema que aquel que no quiera subirse a este carro, de algún modo no tan solo se va a quedar atrás, sino que puede empezar a retroceder. Entonces ahí tenemos desafíos, tenemos un reto importante y cómo vamos a proyectarlo los próximos años, las próximas décadas. Sí. Bueno, Miguel, realmente pasa súper rápido el tiempo y en ese sentido te quería decir que a mí este tema que realmente me apasiona porque tiene que ver con el imaginarse el futuro, como tú me has mostrado hoy día, realmente hemos aprendido de que esto está pasando ahora, no es que algo que se viene, sino que ya empezó. Quería pedirte si me puedes ayudar a redondear quizás un par de ideas o un mensaje final que tú le quieras dejar a nuestra audiencia, teniendo en cuenta que este programa se trata sobre el futuro del trabajo, sobre cómo podemos contribuir a los profesionales también del mañana a generar espacios laborales que sean más armónicos, de mayor bienestar y también más productivos. ¿Cómo pudieras ayudarme a hacer un redondeo de las ideas que hoy día hemos tocado, pensando que la gente a veces tiene miedo a los cambios o que tiene Sí, resistencia? yo diría que justamente ahí un tema importante es tratar de perder un poco la resistencia al cambio, porque Darwin lo dijo, los seres que sobreviven son los que se adaptan. Entonces, justamente tenemos que adaptarnos al crecimiento tecnológico, al desarrollo tecnológico y, y también poder discernir un poco la información con pensamiento crítico. O sea, también respecto a las noticias que vayamos viendo, por ejemplo, de quizás hay un robot que nos saluda de manera autónoma y me detecta si estoy triste y feliz, entonces se viene el fin del mundo, ¿no? Para nada. Entonces tratar ahí de, con ojo crítico, empezar a indagar información relacionada. Y también por otro lado, no perder de vista de pronto las pequeñas y medianas empresas, porque muchas veces cuando uno hace algún desarrollo, algún prototipo y piensa en que esto sea una prueba de concepto para después escalarlo en una solución un poco más global. De pronto uno apunta a grandes empresas, pero hay un nicho ahí con las pequeñas y medianas empresas que no es menor. Y de hecho hay otras dificultades que se enfrentan más bien operativas. La pequeña y mediana empresa de pronto no va a comprar un robot de 40 millones si lo va a usar una vez al semestre. Entonces hay que de pronto también idear otro tipo de soluciones que se adapten para ellos. Totalmente, y quizás hay una tremenda oportunidad también para esas startups, para esas empresas pequeñas o medianas, de también quizás igualarse. Hoy día quizás grandes corporaciones que eran pesadas no están pudiendo alcanzar lo que una empresa más pequeña puede dar agilidad y puede, como se dice en inglés, pueden ser game changers, cambiadores del juego y que se rebaraje el naipe y quizás la igualdad pueda o la equidad empiece a aumentar. Claro. A diferencia de lo que muchos creen que esto va a acentuar las desigualdades, tengamos la mirada positiva, dice esto. Claro. Bueno, Miguel, otra vez, muchas gracias. Realmente ha sido tremendo, enriquecedor. Creo que pasamos por varios temas de manera rápida, pero no voy a decir superficial, porque introducirnos y profundizar cada uno de estos temas sin duda da para... Cada una de las aplicaciones da para un programa completo. Así que agradecerte. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, también decirle a todos ustedes que se han quedado hasta el final, muchas gracias. Si les gustó este episodio, desde ya les invito a regalarnos un like. Les invito a comentar cuál fue la parte que más les llamó la atención, qué parte les gustaría que tratáramos con mayor profundidad y ahínco. Y también, bueno, si no te has suscrito a nuestro canal aquí en Talentópolis, creo que llegó la hora de hacerlo para que no te pierdas ningún contenido
para que estés al tanto y al día de lo que estamos generando y cada vez que subamos un nuevo programa, un nuevo material. Así que no te olvides que estamos en todas las plataformas, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify y aquí también en YouTube. Así que también tengan en cuenta que el futuro del trabajo no comienza mañana ni pasado mañana, sino que comienza hoy día mismo con la acción y la acción cotidiana de cada uno de ustedes. Así que hasta la próxima.